La noche caía pesada sobre una cantina perdida entre los cerros de Chihuahua. El aire olía a mezcal, a polvo y a historias que nadie se atrevía a contar. En un rincón, bajo una lámpara amarillenta, un hombre de mirada cansada y manos callosas escribía en una libreta vieja. No hablaba, no podía. Lo llamaban el mudo, y esa noche, después de 20 años de silencio, había decidido confesarlo todo. Dicen que cada frontera tiene su propio lenguaje, y en Juárez ese lenguaje es el miedo. Pero también hay algo más, la necesidad de entender quién manda realmente. Y si alguien sabía la verdad, era ese hombre que miraba al vacío con los ojos llenos de recuerdos. Antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte estas historias que pocos se atreven a contar, contadas con la verdad cruda de quienes sobrevivieron al lado oscuro del norte. Miguel Herrera nació en Durango, pero su nombre se borró hace tiempo. Para los que lo conocieron en las calles polvorientas de Juárez, solo era el mudo. Nadie sabía por qué no hablaba. Algunos decían que era por miedo, otros que un disparo le había arrancado las palabras. La verdad era más simple y más dolorosa. Eligió el silencio porque el ruido del pasado pesaba más que cualquier bala. En esa mesa de madera marcada por el tiempo, su pluma se movía despacio. Cada palabra escrita parecía un esfuerzo, una herida abierta. Afuera el viento soplaba fuerte, levantando la arena del desierto, como si quisiera borrar las huellas de lo que alguna vez fue. Pero el pasado no se borra, y menos cuando se ha derramado lealtad y traición sobre la misma tierra. El cantinero, un hombre viejo de sombrero raído, lo observaba de reojo. Lo conocía desde hacía años. Sabía que no bebía para olvidar, sino para recordar sin quebrarse. ¿Otra copa, mudo?, preguntó el viejo, sabiendo que no habría respuesta. El hombre levantó la mirada, asintió despacio. Su gesto era sereno, pero sus ojos contaban una guerra interna. Cada trago era un viaje hacia los días en que la muerte era rutina y la confianza un lujo que nadie podía darse. En la libreta una frase destacaba sobre todas: Vicente Carrillo no era el cerebro. Debajo, un trazo más tembloroso: yo vi quién movía los hilos. El mudo sabía que esas palabras podrían costarle la vida si alguien las leía antes de tiempo, pero también sabía que el silencio mata más lento que la verdad no dicha. Esa noche no buscaba redención ni venganza. Solo quería que el mundo supiera que detrás del poder siempre hay una sombra más grande. El sonido de una camioneta vieja se acercó por la calle principal. El mudo cerró la libreta y la guardó bajo su chaqueta. Miró hacia la puerta como quien espera algo inevitable. El polvo del camino se levantó, cubriendo el vidrio de la ventana. El pasado estaba tocando a su puerta otra vez, y él sabía que ya no podía huir. Miguel Herrera recordaba el olor de la tierra mojada después de la lluvia en su rancho de Durango. Allí comenzó todo. Nació entre maizales resecos, bajo un sol que rajaba la piel y un cielo tan grande que parecía tragarse los sueños. Su infancia fue una mezcla de trabajo duro, hambre y silencios que enseñaban más que cualquier escuela. Su madre, Rosalía, hacía milagros con lo poco que había. Y su padre, un hombre de carácter firme, repetía siempre: en esta vida, hijo, el que no se mueve, se muere de pie. A los 12 años ya conocía el cansancio del campo. Araba la tierra con un burro flaco, soñando con zapatos nuevos y un plato lleno. Cada noche, mientras el fuego iluminaba las paredes de adobe, escuchaba a su madre rezar por un futuro distinto. Pero el norte llamaba fuerte. Las historias que llegaban desde Ciudad Juárez hablaban de fábricas, de dinero fácil y de calles pavimentadas. Nadie contaba lo que realmente pasaba del otro lado. Cuando su padre murió en un accidente con una mula, Miguel tuvo que crecer de golpe. Juntó unas pocas pertenencias y tomó el primer camión hacia la frontera. Llevaba una chamarra vieja, una foto rota y la esperanza de empezar de nuevo. El viaje fue largo y polvoriento. El calor dentro del camión era insoportable, pero él no se quejaba. Sabía que los hombres que logran llegar a Juárez no tienen derecho al cansancio. Al llegar,
La ciudad lo recibió con ruido y humo. Las calles vibraban de vida, pero también de peligro. Los edificios bajos, los puestos de comida, los anuncios de maquiladoras, todo parecía prometer algo que no existía. Miguel consiguió trabajo descargando cajas en un almacén, ganando lo justo para comer frijoles y dormir en un cuarto compartido con otros 3 muchachos del sur. Por las noches, el ruido de las patrullas y los disparos le recordaba que había cruzado a un mundo donde la muerte era parte del paisaje. Un día conoció a Ramiro, un joven de su edad que trabajaba en una maquila cercana. Ramiro hablaba de los patrones del otro lado, de las camionetas nuevas y de la vida fácil que se podía tener si uno sabía moverse. Miguel lo escuchaba en silencio, sin creer del todo, pero con curiosidad. Ramiro le enseñó las calles, los barrios que debía evitar, los bares donde los hombres hacían tratos sin levantar la voz. «Aquí nadie regala nada, Miguel», le dijo una noche mientras bebían cerveza tibia frente a un canal seco. «Pero si sabes quién es quién, puedes ganar más en un día que en un mes cargando cajas». Aquella frase quedó flotando en su cabeza. No entendía del todo a qué se refería, pero intuía que el dinero rápido tenía un precio alto. Sin embargo, en Juárez, los sueños y las trampas usan el mismo disfraz. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El trabajo honesto no bastaba y el hambre regresaba como un viejo enemigo. Miguel aún no lo sabía, pero el destino ya había puesto sus ojos en él. Algo en las sombras de esa ciudad polvorienta lo estaba esperando. El invierno en Juárez no perdona. El viento corta la piel y el polvo del desierto se mete hasta en los pensamientos. Miguel ya llevaba más de un año trabajando en el almacén y el cansancio se le notaba en los hombros caídos. A veces, mientras cargaba cajas hasta entrada la noche, se preguntaba si su vida sería siempre así, esfuerzo sin recompensa. Fue en uno de esos días cuando el azar y la necesidad se dieron la mano. Ramiro, su amigo de la maquila, llegó con una sonrisa que escondía algo. Lo invitó a tomar unas cervezas en un bar cerca del Puente Libre, un lugar donde los hombres hablaban poco y las miradas lo decían todo. Entre el ruido de la música norteña y el humo espeso, Ramiro le presentó a don Evaristo, un hombre de bigote fino, camisa planchada y mirada que pesaba. Nadie decía su apellido, pero todos sabían a quién respondía. «Me han hablado bien de ti, muchacho», dijo don Evaristo encendiendo un cigarro con calma. «Eres trabajador, discreto, y no te metes en broncas. Esas 3 cosas valen oro en esta ciudad». Miguel bajó la mirada. No entendía del todo qué clase de oferta se estaba formando, pero la curiosidad le latía en las sienes. «¿Qué tipo de trabajo es?», preguntó con cautela. «Nada ilegal, si sabes mantener la boca cerrada», respondió el hombre con media sonrisa. «Gente como tú nos ayuda a mover cosas, a observar. Pagamos bien y cuidamos a los nuestros». Las palabras «pagamos bien» pesaron más que cualquier advertencia. Miguel aceptó sin saber que con ese sí, su destino había cambiado. Su primera tarea fue sencilla: vigilar una bodega y avisar si veía algo extraño. Le dieron un radio pequeño y un sobre con dinero. Esa noche, por primera vez en meses, comió carne caliente y compró unas botas nuevas. El dinero tenía un olor distinto, más fuerte, casi adictivo. Poco a poco, los encargos aumentaron. Le enseñaron a conducir camionetas viejas, a memorizar rutas y a no hacer preguntas. En las afueras de casas grandes, lo llevaron a un rancho donde hombres armados practicaban con fusiles, mientras otros cargaban costales sin nombre. Allí conoció a don Ignacio Rangel, al que todos llamaban el Güero. Era un veterano del norte, de esos que mandan sin alzar la voz. «Aquí no hay héroes, morro», le dijo una tarde mientras limpiaba su pistola. «No más gente que sobrevive. Si quieres durar, aprende a escuchar más de lo que hablas». Miguel asintió. Su apodo nació de esa costumbre: callar, observar y cumplir. Desde entonces, todos lo llamaron el Mudo, no porque no pudiera hablar, sino porque entendía que en ese mundo el silencio era la mejor defensa. Con el tiempo aprendió los códigos:
La palabra dada valía más que cualquier firma y la traición se pagaba con el alma. Aún no era sicario, pero el camino ya lo empujaba hacia esa sombra. En Juárez, nadie elige del todo en qué lado del miedo quiere estar. El amanecer sobre el desierto tenía un tono de cobre viejo. El aire olía a gasolina y tierra seca, y los hombres del rancho se movían como sombras revisando vehículos, limpiando armas, preparando el día. Miguel observaba en silencio, con los brazos cruzados intentando entender cómo funcionaba aquel mundo donde la obediencia valía más que la fuerza. Ya no era el muchacho del campo, había aprendido a escuchar y a callar, y eso le había ganado el respeto de muchos. El güero Rangel lo había tomado bajo su cuidado. Era un hombre curtido por el sol, con manos agrietadas y voz ronca de tanto fumar. Nadie le discutía nada. Los demás lo seguían no por miedo, sino porque sabían que, con él, las cosas se hacían con cabeza. Aquí todo se basa en 3 cosas. Mudo, le dijo una tarde mientras revisaban una camioneta. La palabra, la lealtad y el silencio. Rompes una, y el desierto se encarga del resto. Miguel lo miró con atención. Aquellas palabras se le quedaron clavadas. En los meses siguientes entendió que los códigos no estaban escritos, pero todos los conocían. Nadie tomaba lo que no le correspondía, nadie hablaba más de lo necesario y, sobre todo, nadie traicionaba al que le daba de comer. En las noches, cuando el viento soplaba entre los nopales, los hombres se reunían a beber cerveza y contar historias de los viejos tiempos. Había risas, pero también respeto. En ese círculo, Miguel apenas sonreía, escuchando cada relato como quien aprende una lección. Sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, podía costarle la vida. El güero lo trataba como a un hijo, aunque nunca lo dijera. Lo corregía con dureza, pero también lo protegía. Le enseñó a no confiar en nadie fuera del grupo, a leer las miradas antes que las palabras, y a mantener la calma incluso cuando todo parecía derrumbarse. Una tarde, durante una entrega rutinaria en un camino polvoriento, uno de los hombres nuevos discutió con otro por una bolsa mal contada. El güero se acercó sin levantar la voz y resolvió el asunto con una mirada. Nadie volvió a hablar del tema. Miguel comprendió entonces que el verdadero poder no era gritar ni disparar, era hacer que los demás obedecieran sin necesidad de órdenes. Entre esas montañas y carreteras sin nombre, aprendió también el valor de la lealtad. Cuando un compañero era detenido o herido, los demás se encargaban de su familia. Si alguien caía, todos asistían al velorio, aunque fuera a escondidas. Era un código no escrito, una manera de sostener la dignidad dentro del caos. Pero mientras más tiempo pasaba, más notaba Miguel que algo no encajaba. Había movimientos que no tenían sentido, cargamentos que cambiaban de destino a última hora y órdenes que nadie sabía quién daba realmente. El güero le decía que no preguntara, que esas cosas se entendían con el tiempo. Miguel asentía, pero en su mente el silencio empezaba a llenarse de preguntas, y aunque aún no lo sabía, esas dudas serían el principio de su propia guerra. El año en que todo cambió comenzó con un ruido distinto en las calles. No eran los motores viejos ni los disparos esporádicos de siempre. Era algo más profundo, una tensión que se respiraba en cada esquina. Los hombres hablaban en voz baja, los negocios cerraban temprano y los que podían se marchaban al otro lado. El cártel de Juárez se preparaba para una guerra que nadie quería nombrar. Miguel, ya conocido entre los suyos como el Mudo, había ganado confianza dentro del grupo del güero Rangel. Sabía conducir cargamentos, reconocer rutas seguras y detectar movimientos sospechosos. Pero en esos días, nada era seguro. Las noticias corrían rápido. Un nuevo enemigo venía desde Sinaloa, decidido a tomar la plaza. En una reunión en las afueras de la ciudad, el güero habló con tono grave. «Van a venir con todo. Dicen que traen apoyo de federales y contactos en el otro lado. Aquí no se trata de dinero, sino de territorio, y el que lo pierde se borra». Miguel escuchaba sin mover un músculo. Entendía que, a partir de ese momento, cada salida podía ser la última.
Los caminos que antes cruzaban con calma, ahora estaban vigilados por camionetas sin placas. En las noches, los cerros brillaban con fogonazos lejanos. Juárez se convirtió en un tablero donde la vida se apostaba al amanecer. Durante semanas, los hombres del Güero reforzaron los puntos clave. Miguel pasó días enteros entre los matorrales, observando el paso de vehículos enemigos. Aprendió a reconocer los sonidos. El motor de una Silverado significaba una cosa, el de un Tahoe otra. Dormía poco, comía menos, y cada día sentía más peso en el pecho. Un mediodía, mientras cruzaban un tramo entre Samalayuca y San Agustín, los alcanzó una ráfaga corta. Nadie supo de dónde vino. El polvo se levantó como una cortina, y el silencio después del tiroteo fue peor que los balazos. Miguel salió ileso, pero 2 compañeros quedaron atrás. Esa noche, al limpiar su camioneta, notó manchas secas en la puerta y pensó en lo fácil que la vida podía evaporarse. El Güero no mostró tristeza. Aquí no lloramos, Mudo. El que se va cumpliendo su deber. Lo que queda es seguir. Miguel asintió, pero por dentro sentía que algo se rompía. No era miedo, era un cansancio que no se curaba con sueño. Entendía que el poder se mantenía a base de sacrificios y que cada cuerpo en el camino servía para sostener un nombre. Con el paso de los meses, los enfrentamientos se volvieron rutina. Los corridos hablaban de muertos que nadie enterraba y de jefes que mandaban desde la sombra. Miguel comenzó a notar un patrón. Las órdenes cambiaban de voz, los objetivos parecían tener otro propósito. Ya no se trataba solo de controlar rutas, sino de proteger intereses que nadie explicaba. En una de esas noches de guardia, mirando el horizonte rojizo, pensó en su madre, en el rancho y en lo que había dejado atrás. El silencio del desierto se mezclaba con el eco de los disparos. Sabía que estaba vivo, pero no sabía por cuánto tiempo más. Después de meses de tensión, las calles de Juárez comenzaron a llenarse de rumores. Se decía que el viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, había regresado a tomar control personal del negocio. Para muchos dentro del cártel, su sola mención bastaba para imponer respeto. Era el hermano del legendario Señor de los Cielos, un hombre de voz baja y decisiones firmes, al que pocos habían visto de cerca. Miguel lo conocía solo por historias, el líder que mantenía la plaza en equilibrio, el que decidía quién vivía y quién caía. El Güero Rangel recibió una llamada una mañana. Su rostro cambió, serio, medido. «Prepárate, Mudo», le dijo. «Hoy conocerás al jefe. No hables si no te preguntan». Miguel asintió. En su interior, una mezcla de curiosidad y desconfianza se agitaba. Había escuchado demasiadas versiones sobre Vicente. Unos lo pintaban como un estratega frío, otros como un fantasma que movía todo desde la sombra. El encuentro ocurrió en una hacienda vieja al norte de la ciudad. Vicente Carrillo llegó en silencio, acompañado por 2 hombres. Vestía simple, sin cadenas ni relojes ostentosos. Su mirada era afilada, como si leyera los pensamientos antes de oírlos. Se sentó frente al Güero, pidió un café y habló despacio, midiendo cada palabra. «Las cosas están cambiando», dijo. «Muchos creen que el negocio se gana con armas, pero lo que vale es la cabeza. Si no controlamos la mente de los nuestros, otros lo harán por nosotros». Miguel escuchaba en silencio, analizando cada gesto. Vicente no levantaba la voz, pero su presencia llenaba el lugar. Tenía el porte de alguien que no necesitaba demostrar nada. Aún así, algo en su forma de hablar le resultó extraño. Hablaba más como un empresario que como un jefe de guerra. Cuando la reunión terminó, el Güero se acercó a su pupilo. «¿Qué opinas, Mudo?», preguntó. Miguel pensó un instante antes de escribir en su libreta, como solía hacer cuando no quería hablar. «Parece más político que patrón». El Güero soltó una sonrisa cansada. Tal vez eso es lo que hace falta para seguir vivos. Los días siguientes confirmaron que la figura de Vicente era más simbólica que operativa. Daba órdenes generales, pero las decisiones de campo llegaban siempre a través de terceros. Algunos mandos parecían responder a otra voz,
una que nadie mencionaba abiertamente. Miguel empezó a notarlo en los silencios, en las miradas que se cruzaban entre los hombres cuando se hablaba del dinero o de las rutas. En una de esas reuniones, escuchó a un veterano murmurar: «El Viceroy manda, sí, pero hay otro que piensa por él». Aquella frase se le quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Las palabras de Vicente, su forma de delegar, los cambios repentinos en las operaciones, todo parecía venir de otra fuente. ¿Pero de quién? Mientras tanto, las calles seguían ardiendo. El Viceroy era el rostro del poder, pero el verdadero control parecía estar en manos invisibles. Miguel no tenía pruebas, solo intuiciones. Sin embargo, algo dentro de él le decía que detrás de ese liderazgo calculado había una sombra más profunda, una que pronto saldría a la luz. El viento del norte traía polvo y rumores. En el rancho del Valle de Juárez, los hombres del Güero Rangel se preparaban para un operativo que prometía ser sencillo: recoger un cargamento en un rancho abandonado y escoltarlo hasta la frontera. Todo parecía calculado sin margen de error, pero en ese mundo, cuando algo se siente demasiado fácil, es porque alguien ya movió las piezas antes que tú. Miguel revisó el mapa con atención. El Güero le había confiado la responsabilidad de la avanzada. «Confío en ti, Mudo», le dijo dándole una palmada en el hombro. «No te fíes ni del silencio». La noche cayó espesa. Las luces de los vehículos se apagaron antes de llegar al punto. A lo lejos, los ladridos de los perros se mezclaban con el zumbido del viento. Miguel sintió algo extraño, una presión en el pecho, como si el aire hubiera cambiado. «Demasiado quieto», murmuró uno de los hombres. Entonces el infierno se desató. Un estallido cortó el aire y una lluvia de balas iluminó el campo. Nadie entendía de dónde venían los disparos. Miguel alcanzó a tirarse detrás de una camioneta y gritó órdenes, pero el estruendo se tragó su voz. Vio caer a 2 compañeros, escuchó el motor de una patrulla y entendió que los habían vendido. El operativo había sido filtrado. Cuando lograron escapar por un camino lateral, solo quedaban 3 de los 12 hombres que habían salido. El Güero no estaba entre ellos. Horas más tarde, refugiado en una bodega en Chihuahua, Miguel trataba de procesarlo. El cansancio le pesaba en los huesos y la rabia le ardía detrás de los ojos. Había aprendido a aceptar la muerte, pero no la traición. Uno de los sobrevivientes, un muchacho nervioso de voz quebrada, dijo lo que todos temían: «Nos entregaron, Mudo, alguien de adentro». Nadie más podía saber la ruta. Miguel apretó los puños mordiéndose la lengua. No era momento de hablar. En ese mundo, la palabra podía ser un disparo mal dado, pero dentro de él crecía una certeza: el enemigo no estaba solo en las calles, sino sentado en la misma mesa. Días después corrió la noticia de que el Güero Rangel había desaparecido. Unos decían que lo habían levantado, otros que había escapado al otro lado. Nadie sabía la verdad. Sin su guía, el grupo se desmoronó. Los hombres empezaron a desconfiar unos de otros, y los rumores se volvieron dagas invisibles. Miguel se mantuvo al margen observando. Empezó a notar miradas que se apartaban cuando él entraba, silencios incómodos en las conversaciones. Sabía que alguien había cobrado por traicionar, pero aún no sabía quién. Una tarde, mientras limpiaba su camioneta en un taller improvisado, un viejo mecánico le dijo con voz baja: «Los que más hablan de lealtad, mijo, son los primeros que venden su alma». Esa frase se le quedó grabada como una herida. Desde entonces, el silencio de Miguel se volvió más denso, más calculado. Ya no confiaba en nadie. Sabía que en Chihuahua las lealtades cambiaban con el viento, y el suyo soplaba cargado de sospechas. El aire de Chihuahua se volvió más pesado después de la emboscada. Los hombres que quedaban del grupo vivían con el miedo pegado a la piel. Miguel pasaba los días moviéndose entre bodegas abandonadas y casas de seguridad, buscando señales del Güero o alguna pista sobre quién los había traicionado. Pero lo único que encontraba eran silencios incómodos y rostros que evitaban su mirada.
Una tarde, en un taller de transporte donde acostumbraban esconder vehículos, Miguel se topó con un rostro nuevo. Un hombre bien vestido, con reloj caro y manos limpias, discutía con uno de los encargados. No era el tipo de persona que solía aparecer en esos lugares. «Dígales que los papeles van a salir mañana», decía con voz tranquila pero con autoridad. El encargado asintió sin discutir. Miguel lo observó con curiosidad. El hombre notó su mirada y antes de marcharse, se acercó. «Tú eres el mudo, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa apenas visible. Miguel asintió. «He escuchado cosas buenas de ti». «Si necesitas trabajo, ven a verme», dijo entregándole una tarjeta con un logotipo de una empresa de transporte. Beltrán Logistics. Aquel nombre quedó dando vueltas en su cabeza. No sabía quién era Rodrigo Beltrán, pero su presencia en un negocio tan sucio no cuadraba. Esa noche, mientras revisaba el contenido de la bodega, encontró cajas marcadas con el mismo logo. No eran pocas. Los días siguientes comenzó a notar un patrón. Los cargamentos que se movían bajo órdenes del jefe pasaban por rutas que coincidían con las empresas de Beltrán. Y, curiosamente, esos envíos nunca sufrían ataques ni retenes. Mientras otros grupos perdían hombres y dinero, los camiones con aquel símbolo avanzaban intactos. Miguel comenzó a preguntar discretamente, sin levantar sospechas. Un viejo chofer de confianza, cansado de todo, le dio la primera pista. «Ese tal Beltrán no trabaja para el cártel mudo, el cártel trabaja para él». La frase le heló la sangre. Entendió que Vicente Carrillo, el Viceroy, podía ser la cara visible, pero el control financiero, la logística y hasta las rutas estaban en manos de ese empresario que nadie mencionaba en voz alta. Un fantasma vestido de traje que hacía negocios con los dos lados de la frontera. Una noche, mientras revisaba documentos en una oficina vacía, encontró facturas firmadas por Beltrán con nombres falsos y sellos de aduanas estadounidenses. La estructura era perfecta. Todo pasaba por empresas legales, mientras los beneficios regresaban lavados y multiplicados. El dinero del cártel no salía de Juárez por túneles, sino en contenedores con papeles impecables. Miguel sintió una mezcla de ira y admiración. Había pasado años creyendo que el poder estaba en las armas, cuando en realidad estaba en los despachos con aire acondicionado. Beltrán no necesitaba ensuciarse las manos, movía los hilos desde arriba, dejando que otros murieran por su silencio. Al amanecer, guardó las pruebas que había encontrado en una mochila vieja. No sabía aún qué haría con ellas, pero algo era seguro. El juego acababa de cambiar, y él, el hombre que había hecho del silencio su escudo, estaba a punto de descubrir el precio de saber demasiado. El amanecer sobre Chihuahua llegó con un aire frío y un silencio extraño. Miguel llevaba días sin dormir, repasando una y otra vez los documentos que había encontrado. Cada cifra, cada firma, cada nombre apuntaba hacia lo mismo: Rodrigo Beltrán. El supuesto empresario era, en realidad, el cerebro que movía los hilos del cártel de Juárez. Vicente Carrillo no era más que la cara pública, el símbolo conveniente para mantener las apariencias. Pero había algo más que le atormentaba. Aquella filtración en el operativo donde desapareció el Güero no podía haber ocurrido sin la participación de alguien cercano. Miguel necesitaba saber quién lo había entregado, y el único que podía responderle era Ramiro, su viejo amigo, el mismo que lo había llevado al cártel años atrás. Lo encontró en un taller escondido, al borde del desierto. Ramiro lo recibió con una sonrisa nerviosa. «Mudo, pensé que estabas muerto». Miguel no respondió. Sacó de su chaqueta la libreta donde solía escribir y la colocó sobre la mesa. En una hoja había anotado una sola pregunta: ¿quién los vendió en Chihuahua? Ramiro tragó saliva. Su mirada evitaba la del otro. «No fue lo que piensas», susurró. «Todo venía de arriba. Dijeron que si entregábamos la ubicación, nos dejarían seguir vivos». Miguel lo observó sin moverse. No necesitaba palabras para dejar claro lo que sentía. Ramiro bajó la cabeza. «Era Beltrán», continuó con voz quebrada. «Él ordenó el intercambio. Vicente ni siquiera sabía los detalles.
El güero se negó a obedecer y por eso lo desaparecieron. Las manos de Miguel temblaron. El nombre de Beltrán otra vez. La pieza que faltaba encajaba con un golpe seco dentro de su mente. El supuesto benefactor, el hombre de negocios, había comprado la traición de su propia gente para mantener su control. Y lo peor era que todos lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Ramiro lo miró con miedo. No vas a entenderlo, mudo. Aquí todos respondemos al dinero. Nadie pelea contra quien lo reparte. Miguel respiró hondo, tratando de contener la rabia que le hervía en el pecho. Tomó su libreta, escribió una última línea y se la mostró. Tú también lo elegiste. Ramiro no respondió. Sabía que no había perdón posible. Miguel se marchó sin mirar atrás. Afuera el viento del desierto soplaba con fuerza, como si quisiera borrar sus huellas. Esa noche, sentado en la habitación vacía donde se refugiaba, repasó todo lo que había descubierto. La lealtad era un lujo que nadie podía pagar. El poder se compraba con miedo, y el silencio se convertía en moneda de cambio. Por primera vez, sintió que su silencio había dejado de protegerlo. Miró la libreta abierta frente a él, llena de nombres, rutas y confesiones. Su historia ya no era solo suya, era un testimonio que podía costarle la vida, pero en el fondo algo le decía que callar sería peor, porque había visto la verdad, y una vez que se mira de frente, no se puede volver atrás. El amanecer lo encontró empacando lo poco que tenía. La libreta, unas cuantas fotos viejas y una pistola con 3 balas. Miguel sabía que ya no había regreso. Beltrán controlaba más de lo que cualquiera imaginaba: policías, rutas, transportes, incluso las comunicaciones. Quedarse significaba esperar la muerte. Irse era apenas una posibilidad de seguir respirando. Dejó Chihuahua antes del mediodía, conduciendo una camioneta vieja con placas falsas. La carretera hacia el norte era una línea interminable de polvo y sol. Cada kilómetro lo alejaba del ruido, pero lo acercaba al desierto, ese lugar donde los hombres desaparecen sin dejar sombra. El calor se pegaba al cuerpo y el aire seco cortaba la garganta. En el horizonte, las dunas de Samalayuca parecían moverse lentamente, como si observaran su paso. El miedo no venía de los retenes, sino de los pensamientos. Sabía demasiado. Había visto lo que no debía, y eso lo convertía en un fantasma que el poder no podía permitir. Durante horas, el zumbido del motor fue su único consuelo. Al caer la tarde, tomó un desvío hacia Ascensión. Un viejo conocido le había hablado de un rancho abandonado donde podía esconderse unos días. El camino de tierra lo llevó entre matorrales resecos y colinas bajas. El silencio era tan profundo que hasta los pasos del viento se escuchaban. Cuando el motor se apagó, sintió por primera vez la verdadera soledad. Esa noche apenas durmió. Cada crujido de la madera lo hacía levantarse con el arma en la mano. En algún momento, oyó el aullido lejano de un coyote y recordó las palabras del güero. El desierto no olvida, pero tampoco delata. Era cierto. Allí no había testigos, solo la tierra esperando tragarse a quien se quedara demasiado tiempo. Pasaron 3 días antes de que encontrara ayuda. Un anciano rarámuri, delgado y de piel curtida, apareció al amanecer, llevando una cabra y una mirada tranquila. No hizo preguntas. Le ofreció agua y un pedazo de pan. Miguel escribió en su libreta: «No puedo hablar». El viejo asintió como si no hiciera falta explicación alguna. Durante las noches, el anciano encendía una pequeña fogata y hablaba de los caminos de la sierra, de cómo el viento cambiaba de dirección antes de una tormenta. Miguel lo escuchaba, agradecido por el silencio compartido. Entre las montañas de Chihuahua, aprendió a reconocer los sonidos del viento, como si fueran voces antiguas que le contaban que aún podía empezar de nuevo. El 4.º día, decidió seguir su camino hacia la sierra. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente más clara que nunca. Sabía que el desierto no lo delataría, pero tampoco lo protegería para siempre. Antes de partir, el anciano le entregó una manta y le dijo con calma: «El silencio no es miedo, es fuerza.
Cuídalo. Miguel asintió. Guardó la libreta dentro de la chaqueta y miró al horizonte. Aquel viaje ya no era una huida, era una búsqueda. No sabía aún qué encontraría, pero por primera vez en años el ruido del mundo se había detenido y su silencio empezaba a tener sentido. El camino hacia la sierra fue más duro de lo que Miguel imaginaba. Las piedras cortaban los pies, el sol le quemaba la nuca y el cansancio se acumulaba en los huesos. Pero dentro de él había algo más pesado que el calor o la sed, el peso de lo vivido. Cada paso era una conversación con su pasado, con los rostros que no volvería a ver y las voces que aún lo perseguían en silencio. Durante días caminó sin rumbo fijo, guiado solo por el instinto. Encontró refugio en una cueva cercana a un arroyo seco. Allí pasaba las noches observando el fuego débil que apenas alumbraba la oscuridad. El silencio era absoluto, pero no pacífico. Era un silencio que juzgaba. Una tarde, mientras descansaba, escuchó el rugido de motores acercándose. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Tomó el arma y corrió hacia los matorrales. 2 camionetas pasaron lentamente por el camino de abajo. No llevaban insignias, pero Miguel reconoció el patrón. Hombres de Beltrán. Lo estaban buscando. Esperó hasta que el polvo se disipó y el sonido desapareció entre los cerros. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Esa noche, el cansancio lo venció. Soñó con el güero, sentado frente a una fogata, mirándolo con los mismos ojos tranquilos de siempre. «Te dije que el silencio tiene precio, mudo», le dijo el fantasma de su mentor, «pero tú elegiste pagarlo». Despertó empapado en sudor. Su garganta dolía. Al tocarse el cuello sintió una herida vieja que nunca había sanado del todo. Recordó aquel enfrentamiento meses atrás, cuando una bala rozó su garganta durante una emboscada. Desde entonces, su voz había quedado atrapada, reducida a un hilo casi imperceptible. Esa cicatriz era su castigo y su emblema. A veces intentaba hablar, pero solo salían sonidos ásperos, rotos. El silencio se había convertido en su cárcel. Sin embargo, en medio de esa condena, empezó a encontrar algo parecido a la paz. Por primera vez no tenía que mentir, ni fingir lealtad, ni esconder miedo detrás de palabras. El silencio lo protegía. Los días pasaron lentos. Aprendió a pescar con trampas improvisadas, a recolectar agua de lluvia, a escuchar el ritmo del viento. Cada ruido del entorno le hablaba de algo. Los grillos anunciaban la noche, los halcones el peligro. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente se fortalecía. Un amanecer, mientras el cielo se teñía de rojo, escribió en su libreta: «El silencio no mata, enseña. Lo que duele no es callar, es recordar». Esa frase se convirtió en su única compañía. La herida de su garganta, que alguna vez fue símbolo de dolor, empezó a transformarse en recordatorio de quién era. Miguel entendió que su voz, aunque perdida, había dejado eco en otros, en los que murieron, en los que callaron por miedo y en aquellos que aún buscaban sentido en medio del desierto. El silencio, ese enemigo implacable, se había convertido en su único amigo fiel. Pero mientras más aprendía a convivir con él, más claro sentía que no podría permanecer escondido para siempre. Algo o alguien volvería a buscarlo. El tiempo en la sierra se volvió un río lento. Miguel había perdido la cuenta de los días, hasta que un mediodía escuchó pasos en el sendero. Se ocultó entre los arbustos observando. No era un grupo armado ni hombres de Beltrán. Era una mujer sola, con mochila y cámara al cuello. Avanzaba con cuidado, respirando agitada por la altura. Cuando llegó cerca del arroyo seco, gritó con voz firme: «Sé que estás aquí, no vengo a hacerte daño». Miguel permaneció inmóvil. Nadie sabía de su refugio. La mujer esperó unos segundos. Luego se sentó sobre una roca, dejando la mochila abierta. De ella sacó una foto, una imagen antigua de Miguel junto al güero Rangel, tomada en los años del cártel. «Me llamo Mariana Torres», dijo mirando al vacío. «Soy periodista, busco la verdad sobre lo que pasó en Juárez. Nadie quiere hablar,
pero todos mencionan a El Mudo. Ese nombre le golpeó el pecho. Hacía meses que no lo escuchaba de otra boca. Se acercó lentamente, mostrando las manos vacías. Mariana lo vio y no se sorprendió. Parecía haber esperado ese momento durante mucho tiempo. Sabía que seguirías vivo, dijo en voz baja. Los muertos no cargan con esa mirada. Miguel le señaló la garganta y negó con la cabeza. Luego sacó su libreta y escribió. No habló. Entonces escribe, respondió ella con una leve sonrisa. Yo escucho. Durante días Mariana regresó cada tarde. Llevaba comida, agua y una paciencia que Miguel no entendía. Hablaba poco, pero su manera de mirar no era de miedo ni curiosidad, sino de respeto. Le contaba cómo el país seguía sin respuestas, cómo los nombres de los caídos eran reemplazados por nuevos cada semana. La gente necesita saber, le dijo una noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros. No por morbo, sino para entender que detrás de cada historia hay un hombre cansado de callar. Miguel la escuchaba en silencio. Empezó a escribir fragmentos de su historia, los años del cártel, la traición, el verdadero poder detrás de Vicente. No era una confesión completa, pero sí una puerta entreabierta. Mariana leía despacio, sin interrumpirlo, consciente de que cada palabra era un peso arrancado del alma. ¿Por qué ahora?, le preguntó ella en una de esas noches de luna llena. Él tomó la libreta, pensó un momento y escribió. Porque si no lo cuento, se muere conmigo. Mariana asintió. Entendía la urgencia. No buscaba fama ni titulares, solo la verdad. Su voz era tranquila pero firme, como quien ha visto demasiado y aún conserva la esperanza. Con el paso de los días, la relación entre ambos se volvió una alianza silenciosa. Ella le enseñó a confiar de nuevo, a mirar sin miedo. Él le mostró los caminos ocultos, los nombres que nadie se atrevía a escribir. Miguel sabía que hablar, aunque fuera por escrito, podía costarle la vida. Pero en los ojos de Mariana encontró algo que había perdido hacía años, la certeza de que su historia tenía un propósito. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. Las hojas secas giraban alrededor de la fogata que apenas resistía. Miguel escribía sin descanso, la mano temblorosa por el frío y por el peso de lo que estaba dejando sobre el papel. Mariana lo observaba en silencio, sosteniendo su grabadora apagada. Habían pasado semanas desde su primer encuentro, y ahora ella entendía que estaba frente a algo más que una historia. Era una confesión que podía sacudir todo el norte del país. Miguel escribía nombres, fechas, rutas, y sobre todo la estructura invisible que sostenía al cártel de Juárez. Cada línea era una pieza del rompecabezas que mostraba cómo Rodrigo Beltrán había manipulado a todos desde la sombra. Vicente Carrillo era el rostro visible, sí, pero el verdadero cerebro operaba desde sus oficinas impecables, usando contratos y camiones para mover dinero y muerte bajo una fachada legal. Cuando Miguel le entregó las primeras hojas, Mariana las leyó despacio. ¿Estás seguro de todo esto?, preguntó sin alzar la vista. Él asintió. Luego tomó la libreta y escribió. Lo vi, fui parte, lo callé demasiado tiempo. El fuego crepitó entre ellos. La periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era responsabilidad. Sabía que lo que tenía en sus manos era dinamita escrita a tinta. Si publicamos esto, no hay vuelta atrás, dijo con voz baja. Nos van a buscar. Miguel levantó la mirada. En sus ojos había una calma extraña, la de quien ya ha hecho las paces con su destino. Escribió una última frase. Ya me buscaron antes. Esta vez quiero que me encuentren sabiendo la verdad. Durante los días siguientes, Mariana se dedicó a organizar todo el material. Le hacía preguntas específicas, y Miguel respondía escribiendo con precisión quirúrgica. Había detalles sobre reuniones secretas en hoteles de Chihuahua, listas de empresas fantasmas, nombres de funcionarios que protegían el flujo de dinero. Todo encajaba como una maquinaria perfectamente aceitada. En una de esas sesiones, Mariana se detuvo en una hoja marcada con la letra temblorosa de Miguel. Decía, Vicente no mandaba, obedecía.
Beltrán daba las órdenes disfrazadas de sugerencias. Ella levantó la vista, sorprendida. Entonces, todo el mito del Viceroy era solo una máscara. Miguel asintió lentamente. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más tenso. Cada ruido en la montaña parecía una amenaza. Mariana comenzó a ocultar las notas en diferentes lugares, temiendo que alguien los estuviera vigilando. Aún así, su determinación crecía con cada palabra escrita. Una noche, mientras la luna iluminaba el cuaderno abierto, Mariana le dijo: «Cuando esto salga, puede que no volvamos a vernos». Miguel tomó la libreta y escribió despacio: «No importa quién lo cuente, solo que se sepa». Ella guardó silencio. Por primera vez en su carrera, sintió que la verdad pesaba más que la seguridad. Lo miró y pensó que aquel hombre, marcado por el silencio, estaba haciendo más ruido que todos los gritos que había escuchado en años. El amanecer los encontró aún escribiendo. El aire olía a humo y esperanza. En esas páginas quedaba no solo la historia del cártel, sino también la de un hombre que había decidido romper su propio silencio. El aire en la sierra se volvió pesado, como si la montaña misma contuviera la respiración. Miguel notó el cambio en Mariana. Dormía poco, revisaba su celular con frecuencia y cada ruido en la noche la hacía tensarse. Había terminado de transcribir todo. Tenía las grabaciones, las libretas y un archivo digital con cada nombre, cada prueba. Pero también sabía que el tiempo se les había agotado. Una tarde, mientras empacaban el material, Mariana le habló con voz firme. «Voy a entregar esto fuera del país. Ya contacté a un medio extranjero. Si lo publico aquí, lo borran antes de salir». Miguel la observó escribir los últimos apuntes y sintió una mezcla de orgullo y temor. Ella estaba haciendo lo que él nunca se atrevió: enfrentarse al poder sin esconderse. Tomó su libreta y escribió: «Te buscarán». «Ya lo sé», respondió ella sonriendo con cansancio, «pero alguien tiene que contar lo que hiciste». Esa noche compartieron una cena silenciosa. El fuego iluminaba sus rostros y el olor del maíz tostado se mezclaba con el aire frío. Mariana hablaba poco, pero su mirada decía lo suficiente. Cuando se despidieron, prometió regresar en 2 días. Miguel no durmió. Algo en su interior le gritaba que aquella promesa no se cumpliría. Pasaron 3 días, luego 5, después 1 semana. Mariana no volvió. El eco del viento era su única respuesta. Miguel bajó hasta el pueblo más cercano buscando noticias. Nadie había visto a una mujer con esas características. En el periódico local, una nota breve mencionaba un accidente en la carretera hacia Chihuahua, un vehículo calcinado, sin cuerpos identificados. No decía nombres, pero Miguel lo entendió sin necesidad de leer 2 veces. Regresó a la sierra con un nudo en el pecho. La mochila donde Mariana guardaba las copias seguía en su cueva, vacía. Las pruebas ya no estaban allí. Todo lo que quedaba era una pequeña grabadora cubierta de polvo. La encendió. La voz de Mariana, serena pero firme, resonó en el aire. «Si estás escuchando esto, significa que lo logré. Tu historia ya no nos pertenece, pertenece a todos». Miguel cerró los ojos. No había lágrimas, solo un silencio denso, un silencio que dolía más que cualquier herida. Sabía que ella había cumplido su palabra, que en algún lugar del mundo alguien leería esas páginas y conocería la verdad. Los días siguientes los pasó caminando entre las montañas, evitando los caminos transitados. En los pueblos cercanos comenzó a escucharse el rumor de una publicación internacional que exponía las conexiones entre empresarios, políticos y el cártel de Juárez. Nadie mencionaba nombres, pero los que sabían leer entre líneas entendían el mensaje. Miguel no buscó confirmación, no la necesitaba. Mariana había desaparecido, pero su voz seguía viva en cada palabra escrita, en cada silencio que ahora tenía un significado distinto. El mudo, por fin, había sido escuchado. Esa noche, al mirar el horizonte, comprendió que su historia ya no le pertenecía. Había perdido la voz,
pero había ganado algo más profundo, el eco de la verdad. Y ese eco, pensó, no se apaga ni con balas ni con miedo. El amanecer sobre la sierra llegó con un tono dorado, suave, casi pacífico. El aire olía a tierra húmeda y a despedida. Miguel se levantó temprano, como cada día, y encendió una pequeña fogata junto a la entrada de su refugio. Mientras el fuego crepitaba, abrió su vieja libreta. Las hojas estaban gastadas, manchadas por el tiempo y el polvo, pero en ellas reposaba toda una vida. Su niñez en Durango, los años en Juárez, la traición, la verdad, y el nombre de una mujer que ya no volvería. Durante un instante pensó en escribir algo más, un epílogo, una última frase que cerrara el ciclo. Pero no lo hizo. Miró el horizonte y comprendió que no hacía falta. Su historia ya había sido contada. Lo importante no era su nombre, sino la verdad que había dejado atrás. En los pueblos cercanos, los rumores crecían. Decían que un periodista extranjero había publicado una investigación basada en documentos anónimos, revelando la red de empresas y políticos que operaban con el cártel de Juárez. Nadie sabía quién había filtrado esa información, pero en el norte todos murmuraban el mismo apodo con respeto y miedo: el Mudo. Miguel escuchó aquellas noticias desde la distancia, a través de la radio vieja que el anciano Rarámuri le había regalado. Cada palabra confirmaba lo que ya intuía: la verdad había sobrevivido. Por primera vez en muchos años, sonrió. No una sonrisa amplia, sino una leve curva que apenas se notaba pero que significaba libertad. Pasaban los días con calma. El ruido del mundo parecía lejano. Miguel se dedicaba a cuidar un pequeño huerto, a escribir pensamientos sueltos y a observar los atardeceres que teñían de fuego los cerros. Había encontrado paz, pero no olvido. En su interior, las voces del pasado seguían presentes. El güero, Ramiro, Mariana. Todos hablaban en su memoria, recordándole quién había sido y por qué seguía vivo. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las montañas, escribió su última línea en la libreta. El silencio no me quitó la voz, me enseñó a escuchar. Cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó sobre una roca, al alcance del viento. El eco del desierto respondió con un murmullo leve, casi humano. Miguel lo interpretó como una despedida. Respiró hondo y levantó la mirada al cielo. En ese instante, comprendió que la historia no terminaba con él, que su silencio había sembrado una semilla que otros recogerían. Suscríbete al canal si esta historia te conmovió, para seguir descubriendo relatos reales de aquellos que caminaron entre la lealtad y el miedo, entre el ruido del mundo y la fuerza del silencio. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en pantalla. Allí te espera otra historia que, como la de El Mudo, te hará ver el poder con otros ojos y entender que a veces la verdad no grita, solo susurra. El fuego se apagó lentamente, dejando tras de sí un rastro de humo que se mezcló con el aire de la montaña. Miguel permaneció quieto, mirando el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo.